¿Por qué Bolivia tiene una armada si no tiene salida al mar ni acceso al océano? Si miras un mapa de Sudamérica hoy en día, Bolivia está justo en el centro. Está rodeada de tierra por todos lados, sin costa, sin océano, sin puertos. Y aún así tienen una armada. Y no es solo ceremonial. Tiene rangos y barcos navales, una academia y hasta celebra el Día del Mar cada año. A primera vista, parece una broma. ¿Por qué un país sin costa tendría armada y celebraría este día? Pero la respuesta se encuentra en un capítulo bastante importante y difícil de la historia de Bolivia. Bolivia no era un país sin salida al mar al inicio del siglo XIX. Al independizarse de España en 1825, heredó una angosta franja costera junto al Océano Pacífico. Esta región costera, llamada litoral, rodeaba el desierto de Atacama e incluía varios pequeños puertos. No tenía mucha población, pero se volvió muy valiosa tras el hallazgo de ricos yacimientos de nitratos y otros minerales. También era su único acceso al océano para importar y exportar mercancías mundialmente. El problema es que las fronteras iniciales de los países sudamericanos no estaban bien definidas. Empresas y colonos chilenos ya operaban en la región, sobre todo en el puerto de Antofagasta, así que la presencia económica de Chile superó al control administrativo de Bolivia. Las tensiones empezaron a aumentar cuando ambos países intentaron reclamar el mismo territorio rico en minerales. No es que Chile quisiera más costa. Creo que ya tienen suficiente de eso. Lo que buscaban eran los minerales y recursos de la región para enfrentar esto. En 1878, el gobierno boliviano impuso un nuevo impuesto a una empresa chilena que extraía nitratos en Liberal. La empresa se negó a pagar por supuesta violación de acuerdos previos y recibió el respaldo del gobierno de Chile. La disputa escaló y un año después, tropas chilenas ocuparon la ciudad portuaria y tomaron la costa de Bolivia. Y esto marcó el inicio de la Guerra del Pacífico. De hecho, Bolivia no estaba sola en el conflicto contra Chile. Como teníamos una alianza defensiva con Perú, cuando invadieron, Perú también entró en la guerra. Se sucedieron varias batallas en tierra y mar en la costa del Pacífico, pero Chile tenía mejor armada y logística. Controlaron el mar desde el inicio, lo que les permitió desembarcar tropas donde quisieran y aislar a bolivianos y peruanos. Bolivia ya tenía problemas con la guerra, divisiones internas y otros conflictos. Tan pronto como tomaron la zona costera, se retiraron de la guerra. Perú siguió luchando, pero para 1883 la guerra casi había terminado. Chile ganó y controló toda la costa boliviana y parte del sur de Perú. Las consecuencias para Bolivia fueron enormes. Perder el acceso al Pacífico significó perder rutas comerciales directas, puertos y el control sobre esos valiosos recursos naturales. Pero, sobre todo, el país se volvió mediterráneo. En 1904, Bolivia y Chile firmaron un tratado de paz formal, y eso hizo que la pérdida fuera permanente. Chile se quedó con el territorio costero, y a cambio, Bolivia recibió algunas concesiones económicas, como la construcción de ferrocarriles para usar los puertos chilenos. Pero para muchos bolivianos nunca se consideró un intercambio justo, y desde entonces la pérdida del mar se ha convertido en una parte fundamental de la identidad boliviana. No es solo una nota al pie en su historia, es algo que se enseña en las escuelas, se discute en la política y se recuerda. Cada año, cuando tienen ese día oficial del mar, conmemora o les recuerda la pérdida de su litoral y la esperanza de recuperar el acceso soberano al mar. Así es como entra en juego tener una armada. Bolivia, tras perder su costa, mantuvo la idea de tener fuerza naval. Evolucionaron el concepto a algo simbólico y un poco práctico. Bolivia cuenta con ríos y lagos destacados, principalmente en la cuenca amazónica y cerca del lago Titicaca, compartido con Perú. Estas vías fluviales son clave para el transporte y control fronterizo, por lo que la Armada de Bolivia opera con lanchas patrulleras, embarcaciones de entrenamiento y unidades de infantería de marina, actuando como guardia costera o fluvial. En términos puramente prácticos, tiene sentido que muchos países con grandes sistemas fluviales mantengan fuerzas similares, pero en el caso de Bolivia es algo más que eso. Es un símbolo. Su existencia recuerda la costa perdida del país y la antigua demanda de recuperar acceso al Océano Pacífico. Bolivia ha buscado negociar con Chile acceso soberano al mar durante años,
ofreciendo intercambios de tierras y mediación internacional. Uno de los intentos más notables ocurrió a principios del siglo XXI, cuando Bolivia presentó un caso contra ellos en la Corte Internacional de Justicia. La Corte falló a favor de Chile en 2018, afirmando que no tenía obligación legal de negociar un corredor soberano al mar para Bolivia. Fue una gran decepción, pero no fue el clavo final en el asunto. Sigue siendo una parte política y emocional importante de su vida. Así que cuando la gente bromea sobre que Bolivia tiene una armada, a pesar de no tener salida al mar, creo que no entienden el punto. La armada no solo es barcos o costas, es historia, identidad y una pérdida que aún influye en la política nacional más de un siglo después. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez para otros 5 minutos explicando otro tema.